buenas tardes a todos. Soy Rubén, subdirector de actividades académicas de la Asociación de Estudiantes de Derecho Juris JC, y hoy tenemos la suerte de poder debatir sobre la propia estructura organizativa de un país, que es la Constitución. Y para ello contamos con Álvaro Escudero, defendiendo la Constitución española de 1978, y Alejandro Mille, desde una versión contraria al llamado régimen del 78. En cuanto a los ponentes, Álvaro Escudero es un abogado especializado en derecho penal y su presencia en asociaciones es más bien notoria, dado que actualmente es presidente de un grupo profesional de networking de BNI, secretario general y portavoz de prensa de la Asociación de Jóvenes Empresarios y secretario de la Junta Directiva de la Agrupación de Jóvenes Abogados. Por otro lado, tenemos a Alejandro Mille, estudiante de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y jefe nacional del SEU, Sindicato Español Universitario de la Falange Española. Muchas gracias a los dos por estar aquí y ofreceros a participar en este debate. Antes de dar paso al debate, voy a explicar brevemente cómo se va a desarrollar el mismo. En primer lugar, haré una pregunta para que cada uno de los ponentes exponga su visión sobre el bloque temático y cuando termine pasaré la palabra a la otra parte para que argumente y rebata la opinión del contrario. Tras esto, podréis comentar lo que consideréis oportuno hasta que pasemos a la siguiente pregunta. Y así con las sucesivas preguntas. Finalmente, habrá un turno de preguntas y respuestas donde a lo largo del debate vosotros los asistentes podréis escribirlas y al final poner también a quién va dirigida o si va dirigida a los dos para que yo pueda preguntarla. Pido por favor a los dos ponentes que os dejéis hablar entre vosotros sin interrupciones y respetéis el turno de palabra para que el debate sea lo más fluido y fructífero posible. Sin nada más que decir, planteo la primera pregunta a aquel que quiera contestar primero, a modo introductorio y para abrir el melón, por así decirlo. ¿Qué significó para España el proceso histórico de la transición y del llamado régimen del 78? Pues si quieres hablarlo. Bueno, perfecto. Gracias, Alejandro. Bueno, en primer lugar, deciros que es un placer estar aquí con todos vosotros. Es un placer debatir con Alejandro sobre este tema tan interesante y tan controvertido, además, de actualidad. Vamos a ver, en mi opinión, la transición del 78, el nuevo régimen del 78, significa para España y, por tanto, para todos nosotros, el principal avance y el avance más importante que se produce en la historia de España. España como país tiene una historia centenaria y yo creo que la transición del 78 podemos incluirlo, si no como el más importante, como el hecho más importante de los más importantes de nuestra historia. Sí es cierto que no fue la primera vez que se instauró un sistema democrático en España. Ya en los años 30, con la Segunda República, digamos, se instauró un supuesto sistema democrático, etcétera, etcétera. La diferencia con el actual es que en los años 30 España era un país analfabeto. España era un país cuyos ciudadanos eran analfabetos. Y, en mi opinión, no estaban preparados para un sistema democrático. Al final, todo salió mal, como todos sabemos, históricamente salió mal y, de hecho, bueno, pues ese invento que se hizo terminó en una guerra civil y en una posterior dictadura que duró 40 años, ¿no? La diferencia ahora es que en el año 78 España sí tenía una clase media consolidada y sí estaba preparada para vivir en un sistema democrático sin que eso llevase a un desastre. Perfecto, Alejandro. Parece que se le ha ido la conexión. Se ha caído, Alejandro. Ahí entra otra vez. El micro, Alejandro. Sí, el micrófono. Perdón, se me ha ido un poco el wifi. Vale, su turno, Alejandro. Brevemente, a breve introducción, es un poco significativo tildar la transición como uno de los hechos más importantes, o si no el que más de la historia de España, habiendo sido probablemente el segundo imperio generador de cultura más importante de la historia, después de Roma con el descubrimiento. Pero bueno, al margen de análisis históricos aparte, la transición más que nada, más que un avance, más que pasar de un régimen a otro, significa la puesta de acuerdo de una familia, ¿no? De una familia para heredar ante notario, ¿no? En vez de una suma de entendimientos para construir, es una suma de entendimientos para cada uno llevarse lo que le interesa de ese proceso. Al fin y al cabo, el proceso constitucional no es una dicotomía entre izquierdas y derechas en exclusividad, que puede parecer lo que es
el enfrentamiento, sino es una dicotomía entre izquierdas y derechas por un lado y entre los que consideran un proyecto de Estado unitario, un proyecto de Estado, un proyecto de país, y un proyecto de los que ese aprovechamiento. Parece que se le ha vuelto a colgar. De la unidad de España. Por lo tanto, ¿me oís? Le ha ¿Me fallado oís? hace 10 segundos, le ha fallado el micrófono ¿Me oís? y la conexión. Sí, ahora sí. ¿Me oís ahora bien? ¿Fluido? Vale. Sí, Pues eso, no es solo el fallo que tiene la Constitución en ese aspecto, pero creo que es el fundamental. Creo que tiene muchos otros más fallos, muchas más inexactitudes, muchas más contrariedades. Es un texto con muy buenas voluntades, pero al fin y al cabo es el fallo principal que le dio este. Álvaro, si quiere comentar algo. Sí, yo, bueno, simplemente para responder a Alejandro, simplemente puntualizar. Cuando hablo de uno de los hechos más importantes en la historia de España, lógicamente España, como ya decía, es un país centenario con una historia detrás muy, muy importante, de las más importantes de este planeta, ¿no? Pero sí que es cierto que como generador de cultura, etcétera, pero yo me refería más en cuanto a España como ciudadanos españoles, ¿no? Al final, los principales beneficiados de la transición española fuimos los ciudadanos, que pasamos de ser prácticamente no súbditos, porque en el franquismo no se consideraba súbditos, pero no se reconocían los derechos anteriormente en las monarquías absolutistas. Por supuesto, los ciudadanos eran súbditos y hemos pasado a un concepto de ciudadano al que se le reconocen los derechos. Con lo cual, con independencia de toda esa historia que tiene nuestro país en cuanto a la conquista de América, el descubrimiento del Nuevo Mundo, generación de cultura, generación bueno, pues un poco expansión de religión, de riqueza, etcétera. Más allá de eso, refiriéndonos a lo que es el reconocimiento de los derechos como ciudadanos, yo creo que sí se puede considerar el punto de inflexión en nuestra historia. Bueno, si puedo hacer una leve puntualización, un comentario. En cuanto a nosotros, a cuanto a los derechos que se supone que nos hemos dado, bueno, yo creo que al fin y al cabo, derechos en materia de qué. Al fin y al cabo, yo creo que tenemos que plantearnos un poco, tenemos que salir un poquito de la adoración, ¿no? al texto constitucional y a la transición. Creernos que antes de la transición en España no es que no existiese España, sino que no existía nada. Prácticamente aquí vivíamos en un limbo. Y no había ni orden ni concierto, ni los españoles podían hacer nada y estaban metidos en su casa, pues prácticamente como están ahora en Corea del Norte. Yo creo que en España se llevan conquistando derechos y hemos sido pioneros en conquista de derechos para los españoles a lo largo de la historia. Yo creo que además es de todos conocido, incluso en la época de Felipe II, que creo que fue el primero que instauró las jornadas de 8 horas. Al fin y al cabo, en España hemos sido pioneros siempre en aplicarnos, en darnos libertades, en darnos derechos. Lo que pasa es que siempre hemos tenido procesos históricos Alejandro, se le ha vuelto a ir la conexión un poco. en los que esos derechos con objetivos siempre políticos, ¿no? ¿Me escucháis? Hemos perdido hace 15 segundos. ¿Me Muy... Ahora sí, ahora parece que mejor un poco. escucháis? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Pues en definitiva eso, al fin y al cabo a nosotros parece que nos dieron derechos en el año 78 y yo creo que en definitiva, yo creo que incluso se nos han quitado porque al fin y al cabo sí, bueno, existe un derecho, por ejemplo, a la libertad de prensa y un derecho a la libertad de asociación, eso es innegable. Pero creo que hay otra serie de derechos que no están reconocidos no, a lo mejor no es que no están reconocidos, sino que están reconocidos en la Constitución y que no se garantizan como se garantizaban en regímenes anteriores, como puede ser precisamente el derecho a la vivienda o el servicio a la defensa obligatoria de España, ¿no? Que es un imperativo constitucional que luego encima se contradice después con el objeto de conciencia, aunque ya la mili ya ni exista, pero bueno. Al fin y al cabo es plasmar un poco las contradicciones de la Constitución y en este sentido, pues decir que, bueno, que antes de la Constitución los españoles también teníamos derechos y también existía un país antes de la Constitución. Perfecto. Álvaro, si quiere comentar algo y pasamos ya a la siguiente pregunta.
No, yo creo que podríamos pasar porque, bueno, yo Perfecto. creo que ha quedado clara más o menos la postura y la posición y podríamos avanzar, yo creo. Por la siguiente pregunta va un poco por la forma de gobierno, la forma de Estado que tenemos. Así que, ¿creéis que la mejor forma de Estado es la monarquía parlamentaria? Y en cuanto a eso, ¿creéis que son pocos los poderes que la figura del monarca ostenta? Si quiere, empiezo, Alejandro, empiezo yo. Sí, empiezo. Vale, O que empiece Alejandro, que Álvaro ya... vale, perfecto. Perfecto, Vale, bueno, Alejandro, si quieres, empieza tú. empiezo yo. Alejandro, lo hemos vuelto a perder. Al fin y al cabo, por el hecho de ser... ¿Me tenéis ahora? Sí, Sí, empiezo otra vez. No. Alejandro no se le oye. La justificación histórica. A ver, un segundo. Voy a intentar conectarme desde otro dispositivo porque la conexión wifi a lo mejor es precaria ahora. Aquí en... De acuerdo, No tardo nada, ¿vale? perfecto. Estos son un poco los problemas del directo. Así que parece que a ver si en breve ya podemos continuar. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí. ¿Esto ya? Perfecto. Alejandro, Ya me estoy duplicando. sí, eso te iba a decir. Ya está. Perfecto. De acuerdo. Disculpadme, chicos. Nada. Bueno, creo que íbamos por la pregunta de la monarquía, ¿no? La monarquía, como iba diciendo, se justifica por el valor histórico, al fin y al cabo, ¿no? Si una monarquía no está auspiciada, no tiene el valor que ha tenido en años pretéritos, es decir, cuando España fue grande, cuando España fue un país que estaba regido precisamente por la monarquía universal en la época de los Austrias, y se hubiese podido conservar esa esencia, ¿no? Esa esencia de monarquía. Yo, bajo mi punto de vista, considero que ya una monarquía parlamentaria de por sí, una jefatura del Estado que no tiene poderes, es algo que es un tanto inútil, ¿no? Es una figura que, bueno, simplemente puede servir para tener alguna aportación, alguna atribución, pero creo que hoy por hoy, con el bajo prestigio que ha acumulado la monarquía en estos últimos años, sin ser además un aunador de conciencias, ¿no? Aquí en España, podemos poner el caso análogo de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, perdón, lo que sucede es que, bueno, habrá gente que evidentemente sea republicana, pero no es un sentimiento mayoritario. La gente allí, dependiendo de su ideología, tiene bastante respeto a la institución de la corona y además es objetivo que la corona está envuelta en escándalos, pero que siempre en los momentos difíciles de su nación ha estado ahí, ¿no? Aquí la corona, bueno, pues creo que el proceso que propició en el año 75 no fue bueno para España, creo que fueron fruto de intereses personales, y no solo de intereses personales, sino de intereses extranjeros, pero bueno, unos se concatenaron con los otros. Al fin y al cabo, estos
estos 30 y tantos años de reinado de Juan Carlos I, por ejemplo, y los siguientes de Felipe VI, han estado marcadas por una inoperancia de la corona, que es normal porque son sus atribuciones constitucionales, pero en mi opinión, bañada por muchos escándalos. Creo que el cómputo, la balanza entre los escándalos de la monarquía, ¿no?, y del prestigio que le ha podido quitar a España fuera, ha sido mayor el desprestigio fuera que lo que nos ha podido aportar a nosotros simplemente como una figura que puede significar la unidad de todo el Estado, ya que en la Constitución se puede incluso poner hasta en duda. Pero bueno, en definitiva, creo que la mejor forma del Estado aquí en España no sería una monarquía. No nos podemos fiar, además, podemos tener en cuenta la dinastía que tenemos aquí en España, porque yo creo que el último rey de España que fue decente fue Carlos III, allá por el siglo XVIII. Creo que los Borbones han seguido siempre un proceso la familia real de los Borbones ha seguido siempre sus propios intereses, sus propias ambiciones, y de España se han olvidado en varias ocasiones. Y eso lo ha hecho también Juan Carlos y Felipe, que pasa lo mismo que pasó aquí en el 75. La gente da muchas palmas, pero porque al final yo creo que es el refrán de la cabra tira al monte, ¿no? Yo creo que al final acaba siendo un buen Borbón, como todos sus antepasados, al fin y al cabo. Pero bueno, yo creo que, y en esa línea, pues aumentar los poderes constitucionales del monarca, que la verdad que tiene pocas ganas, porque no creo yo que tenga la monarquía en España muchas ganas de decidir en ningún aspecto. Creo que sería, pues bueno, dar algo vacío, ¿no?, a una institución que no tiene interés en ejercerlo. Pero bueno, ese es el análisis, básicamente. Yo, más allá de entrar en si sería más útil o no otro sistema de Estado como pueda ser una república, yo creo que en España, en el año 78, que es cuando se hace la transición, y aún en la actualidad, no sé si puede ser la mejor forma de Estado, pero sí creo que es la única viable en España, de momento. Quizás dentro de 20, 30, 40 años, no sé cuántos años pueden pasar, lo más efectivo y lo mejor para España y para los españoles sea una república. Pero ahora, en la actualidad, creo que lo único que es viable es un sistema de monarquía parlamentaria. ¿Por qué? Por la reciente historia de nuestro país. Es decir, España, no podemos negar que tiene todavía un trauma muy grande y muy fuerte con la guerra civil, con la posguerra, toda la dictadura hasta el año 75. España tiene un trauma con eso. Eso hace, en España, toda esta historia reciente hace que muchos identifiquen el concepto de república con izquierda y, lógicamente, el concepto de dictadura con derecha, porque hemos tenido en España un dictador durante 40 años, ¿no? Yo creo que la monarquía parlamentaria es el único sistema un poco más neutro en el que los españoles no lo van a identificar ni con la izquierda ni con la derecha, la monarquía parlamentaria. Y además, yo creo, sinceramente, se puede opinar perfectamente que no es el mejor sistema para la actualidad. En el año 78 estoy seguro que sí era el único viable. En la actualidad, unos opinarán que sí y otros que no. Pero yo creo que lo que es indudable es que nuestra clase política, no tenemos una clase política a la altura para hacer una reforma constitucional de ese calado. No la tenemos. Quizás si trasladásemos la clase política de hace bastantes años en la actualidad, se podría intentar hacer una reforma política constitucional de ese calado, pero en la actualidad no. ¿Por qué? Porque ni siquiera nuestros parlamentarios tienen claro el concepto de república. Si nos damos cuenta, cuando determinados partidos republicanos que están en el Congreso, que es totalmente lícito que estén ahí porque se les ha votado para ello, pero defienden un sistema republicano poniéndoles adjetivos. Dicen, queremos una república y queremos que sea una república progresista, que sea una república feminista, que sea una república X. No, una república no requiere adjetivos. Una república es una república como forma de Estado, en la que el pueblo elige al jefe del Estado exactamente igual que aquí elegimos también a los miembros a los diputados del Congreso. Una república no requiere adjetivos. Entonces, mi planteamiento es, si ni siquiera nuestros representantes políticos tienen claro el concepto de república, me parece absolutamente inviable que se pueda instaurar en España una república. Ni siquiera ellos lo tienen claro. Como decía, la república es una república. En Francia sí lo tienen muy claro y en la mayoría de países. Pero aquí en España no lo tenemos por el contexto histórico reciente del siglo XX y también por la influencia que ejercen determinados partidos
en el Congreso de los Diputados. Entonces, si vamos a hacer una reforma constitucional de ese calado para declarar, para cambiar la forma de Estado, que sería totalmente lícito, pero lo vamos a hacer poniéndole adjetivos a esa forma de Estado, creo que no es conveniente. Exactamente igual que la monarquía parlamentaria no es ni de derechas ni de izquierdas. La monarquía parlamentaria es una forma de Estado. Y cada 4 años nuestro gobierno, o cada 8, cuando los españoles decidamos, nuestro gobierno cambia de color o cambia de tendencia. Y unas veces es conservador y otras veces es más progresista. Pero no se atribuye ese adjetivo de conservador o progresista a la monarquía parlamentaria, porque no lo es. Lo mismo deberíamos hacer con la República. En el momento en el que nuestra clase política tuviese claro esto que estoy comentando, quizás sería un momento adecuado para abrir ese debate. Pero hasta entonces yo creo que es algo que puede perjudicarnos muchísimo y puede hacer que nuestros derechos y nuestro estatus como ciudadanos libres corra peligro. Bueno, yo como apunte, bueno, yo creo que si no se dan los parámetros para que aquí en España pueda haber una república, no se le puede achacar a que el hecho de, no, es que la izquierda patrimonializa el concepto de la izquierda, luego la derecha dice que se patrimonializa el concepto de la monarquía por su parte. Al fin y al cabo, cada uno patrimonializa lo que le da la gana. Entonces, las izquierdas se identifican con la república y las derechas se identifican con la monarquía. Hay muy poca gente, alguno habrá evidentemente, pero creo que poca gente hoy por hoy en España que siendo de izquierda se declare monárquica y que siendo de derecha se declare republicana. Es decir, la derecha ha dejado huérfano el concepto republicano porque la derecha está bastante copada de lo que tradicionalmente se ha llamado como cortesanos. Al fin y al cabo, cualquier diario que se lea de corte, no digo el ABC, que es el tradicional monárquico de la historia de España, pero digo a lo mejor cualquier diario, por así decirlo, de derechas, La Razón o qué diario, al fin y al cabo es una defensa constante de la monarquía por el hecho de serlo. Al fin y al cabo es que el mensaje que se nos lanza es que o en España tenemos una monarquía o vamos a la guerra civil, porque es que la izquierda trae la república. La solución no es mantener un régimen que es completamente anacrónico y que a España además no le hace ningún bien, ni internacional ni nacional. La solución es explorar las vías republicanas por un sitio que no sea la izquierda. Cuando le ponen adjetivos, es posible a lo mejor que sea responsabilidad, que hay una cierta responsabilidad por el hecho de decir, se ponen adjetivos, ¿no? Es que república progresista, república no sé qué. Claro, hay partidos, incluso Esquerra Republicana. Bueno, es que ¿qué hacen esos partidos que intentan cuestionar la unidad nacional en el Parlamento, ¿no? Al fin y al cabo eso es lo que nos teníamos que empezar a plantear, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí se envenena. Aquí podrá haber muchísimas tendencias, monárquica, republicana, las que sean. Se argumenta y ya está. Pero es que esta gente no es ni república ni es nada. Y por lo que van en contra de la monarquía, estos independentistas, no es porque represente la unidad de España, es porque comulga con su ideario histórico de izquierdas, no porque vaya en contra de España. Al fin y al cabo, pues son coyunturalmente republicanos. Pero vamos, que yo en definitiva diría lo que les estoy diciendo es, en España, si no existe un sentimiento de que puede haber una república sin necesidad de acabar aquí, como en el año 36, es porque no hay un sentimiento de identificar que estos son es una manera de gobernar completamente, o sea, no tiene ningún tipo de significación. Entonces, si encima nos podemos fijar que existen un montón de países en el mundo en los que existen repúblicas, incluso repúblicas donde no existe la izquierda, como puede ser Estados Unidos, no, hay una manera de planteárselo. Si se han apropiado en la izquierda del concepto de república, es porque en España la derecha ha estado toda la vida detrás de la monarquía. Lo haga bien o lo haga mal. Lo haga bien o lo haga mal. Aquí la derecha siempre ha defendido, con un cortesanismo a veces un tanto inexplicable, ha defendido la figura de la monarquía. Pues bueno, pues hay veces que por conveniencia, hay veces pues porque va dentro de su ideario. Pero vamos, que al igual que se tiene metida la idea en la izquierda de la república, se tiene metida en la de la derecha. Hombre, si aquí se tuviese una república como la traen, una república de corte izquierdista y todo eso, bueno, pues perderíamos muchas cosas por mucho sentido, pero con esta monarquía también perdemos otras muchas que no habría necesidad de perder, en mi opinión. Bueno, simplemente puntualizar que además de que tradicionalmente la derecha se ha identificado con una cosa y la izquierda con otra, yo creo que la guerra civil y el franquismo en este caso también han marcado profundamente, pues yo creo, esta idea un poco de los españoles. Y precisamente es esa particularidad por la que yo defendía que en estos momentos
España no está preparada ni por el pasado reciente histórico, ni por la talla de la clase política que tendría que tomar esas decisiones y desarrollar esa reforma constitucional para una reforma de ese calado, simplemente. Es que la clase política, yo creo que en España cambios sustanciales no ha tenido. Al fin y al cabo es lo que he explicado al principio, es cada uno coger un poco de lo suyo. Yo creo que aquí para lo único que ha habido consenso a lo largo de la historia para hacer un cambio constitucional en estos 40 años, ¿para qué ha sido? Para el tema económico con todo lo de Europa, cuando pactó Zapatero con Rajoy, hace 10, 12, 13 años. Al fin y al cabo aquí la Constitución es lo único para lo que está blindada es para que no se cambie. Entonces, reformas constitucionales aquí en España no va a haber, por una sencilla razón, porque aquí no se va a poner de acuerdo nadie porque es el sino de lo que hay aquí. El sino es, como aquí ha habido un turnismo político durante 40 años, luego ahora, cuando se han metido un montón de actores en el escenario, ya han globalizado ese conflicto. Pero al fin y al cabo aquí hay el conflicto, la disquisición entre izquierdas y derechas y los poderes de los partidos, y aquí eso es lo que da juego al sistema constitucional, el juego de partidos. No se van a poner de acuerdo nunca, porque es que además lo podemos ver ahora. Lo que dicen unos se contradicen otros. Para los números y los juegos que hacen falta para hacer una reforma constitucional es completamente inviable y lo va a ser siempre. Y no es cuestión de talla, es cuestión de interés político. Unos no se van a plegar a lo que piden los otros y viceversa. Si lo hicieron en su día, fue para llevarse un trozo del pastel. Ahora que Alejandro ha mencionado antes a Esquerra Republicana, le pregunto a Álvaro, ¿es el Estado de las autonomías la mejor forma de organización territorial? ¿Y qué trato merecen las lenguas propias de estas regiones? A ver, yo creo que el problema de las autonomías, que sí que es cierto que existe un problema con las autonomías en España, no es el concepto de Estado autonómico en sí, es el uso que se le ha dado por parte de nuestros políticos. En el año 78, antes y después y ahora y siempre va a ocurrir, en España tiene muchas particularidades respecto a otros países. Y es que hay cada región de España tiene unas especificidades diferentes, ¿no? Entonces, el sistema autonómico, en mi opinión, era el sistema más adecuado para, teniendo en cuenta esas especificidades de cada una de las regiones de España, no dejarlas abandonadas, poder atenderlas, descentralizar la administración, que si se hace de forma eficiente se va a poder atender mejor a las necesidades de los ciudadanos, si se hace de forma eficiente, que no se ha hecho. Y por otro lado, perdona, el teléfono. Y por otro lado, es una forma de hacer esto que comento sin, digamos, sin ir en perjuicio del concepto de España como nación. Hay tres posibles sistemas en España, es decir, un sistema centralizado en Madrid, un sistema autonómico o un sistema de Estado federal. En mi opinión, el Estado autonómico es un híbrido entre los dos. ¿Por qué? Porque tienes las ventajas del Estado federal, puedes atender esas determinadas especificidades de diferentes regiones y diferentes ciudadanos y, por otro lado, sin embargo, no perjudicas el concepto de nación, el concepto de España como nación. Con lo cual, en mi opinión, en el año 78 era el sistema territorial adecuado y en la actualidad lo sigue siendo, pero, en mi opinión, no se ha utilizado de forma leal por parte de nuestros políticos y lo que se ha hecho ha sido derivar determinadas competencias que nunca se deberían haber externalizado en las comunidades autónomas, que lo que han hecho ha sido al final, por ejemplo, la competencia en educación. Derivas la competencia de educación a las comunidades autónomas. ¿Eso qué ha hecho? Que en aquellas comunidades autónomas donde existe un nacionalismo periférico, independentista, fomentarlo en las escuelas, con lo cual la consecuencia es que 30 años después tienes una parte de la población en esos territorios que tiene ideas independentistas, que tiene ideas que además son falacias, ¿no? Que España les roba, etcétera, etcétera. Con lo cual, en mi opinión, el problema no es el sistema de Estado territorial que tenemos, sino el uso desleal, absolutamente desleal, que se ha ido haciendo por todos y cada uno de los gobiernos que ha tenido España. Hombre, eso sí, yo creo que es parte del problema, muchas de las cosas que ha dicho Álvaro, pero yo creo que especificidades hay en todos los países. De eso yo creo, o en casi todos al menos. Por lo menos de nuestro entorno en unos cuantos.
La diferencia fundamental, yo creo, entre las especificidades de estos países y la nuestra es cómo tratan ellos el problema del separatismo. El tema está en que hay países, como por ejemplo puede ser Francia o Alemania, que los partidos que plantean la ruptura de una parte del territorio con el resto simplemente están proscritos, son ilegales y ahí se acaba el tema. El concepto de España, cuando en el artículo 2 se enuncia que España es una unidad indivisible, pero que existen una serie de regiones y nacionalidades, ya no es que esté reconociendo un ente jurídico en España como un ente jurídico a nivel de derecho internacional como es una nacionalidad, que puede cristalizar sus voluntades en base a un Estado, al fin y al cabo. Y hemos visto ejemplos muy peligrosos, como puede ser el ejemplo de Kosovo en Serbia, que a priori parecía todo ilegal y al final en los tribunales internacionales le dieron la razón a la independencia de Kosovo y al final todo es reconocimiento. Pero el problema de este artículo que antes citaba es que en España se diferencia regiones y nacionalidades. Hay unas regiones, ¿no?, que están en un ente inferior, que no tienen una importancia tal ni una significación propia suficiente. Entonces, sí se puede entender que estén dentro del amparo y del paraguas del Estado, porque son ese Estado, y luego hay unas nacionalidades, como si esas regiones, ese Estado, estuviese de alguna manera ocupando esas nacionalidades. Al fin y al cabo, aquí en España no podemos exportar otros modelos, como puede ser, por ejemplo, el británico, ¿no?, en el que hay diversas nacionalidades recogidas en un territorio y así se reconoce, e incluso en algunos aspectos no con las competencias que se tienen en España. Pero, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué llegamos a esta malversación, ¿no?, a esta prostitución de usar así el sistema autonómico, que bien decía Álvaro? Por el secuestro que tienen los partidos políticos. Al fin y al cabo, los partidos políticos en estos últimos 40 años han estado negociando, entendiéndose y pasándoselo muy bien con los partidos independentistas que le han facilitado gobiernos en el pasado. ¿Por qué ocurre eso? Por el sistema de la ley de Ohm, reconocido en la propia Constitución. Esa ley de Ohm que da a estos partidos que quieren romper España la capacidad de jugar en los números parlamentarios y decidir el futuro de todos los españoles, como está pasando hoy en día. Por lo tanto, es otro aspecto más de la Constitución que es pernicioso. Si se ha hecho un mal uso del sistema autonómico es por la conformación, porque la Constitución les ha dado la conformación para hacerlo. Al fin y al cabo, no es otra cosa. Y hay otro aspecto de la Constitución con respecto a esto, y ya termino, se remarca la solidaridad entre autonomías, ¿no? Tiene que existir una solidaridad. Una solidaridad que se ha sustituido paulatinamente por una competición entre autonomías, ¿no? Ha habido en materia, por ejemplo, arqueológica, ha habido una disputa durante 20 años, por ejemplo, entre el gobierno de Aragón y el catalán por unas piezas históricas, más de 100 piezas históricas, han estado 20 años de litigio. Hemos visto en la pandemia que ha habido comunidades autónomas con respiradores que en un primer momento se han negado, hasta que no han recibido la orden estatal, de trasladar esos respiradores donde se necesitaban. La envidia, este tiene esto, ¿por qué yo no lo tengo? El café para todos. ¿Y esto por qué surge? Claro que tienen ellos responsabilidad de hacerlo, pero tienen responsabilidad porque tienen la oportunidad, porque esta Constitución les deja tener la oportunidad. Y ya se están sumando muchos aspectos que ya hacen de esto completamente irreformable, por el propio espíritu en el que se funda. Ahí sí que puedo estar de acuerdo con Alejandro en que, en mi opinión, el sistema autonómico, como ya he dicho, sí era adecuado, pero no se articuló de forma correcta en la Constitución y blindando determinadas competencias que tendrían que haber sido recogidas en la Constitución como competencias que fuese ilegal delegarlas en las comunidades autónomas. Competencias muy, muy importantes. Y eso es lo que ha hecho y eso es lo que ha dado la oportunidad a nuestros políticos al final para hacer un mal uso y un uso desleal del sistema territorial que tenemos, que nos ha llevado 40 años después a la situación que tenemos, como comentaba Alejandro. Pero lo que comentaba, el sistema autonómico me parece que está bien pensado, o sea, que es adecuado, pero no se ejecutó ni se plasmó en la Constitución de forma correcta y, por supuesto, no ha sido utilizado de forma leal. Pero esto es por el pacto. O sea, esto no es al fin y al cabo, ellos se han aprovechado de la mala articulación y en esa mala articulación han surgido. No, es por el pacto. Es al fin y al cabo la compraventa que tienen, el juego que tienen siempre con el Estado, con Madrid.
Si os vais si ustedes se van a las encuestas, las últimas encuestas del CIS que se han hecho sobre el tema del sentimiento independentista, tanto en Cataluña como en las Vascongadas, al final te das cuenta que en esta última región no existe un sentimiento independentista, lo que existe es un sentimiento de mayor autonomía, porque han descubierto la fórmula perfecta. Y al fin y al cabo es la fórmula deseada. Yo creo que es muy peligroso hacer diferenciaciones entre las regiones de España, diferenciaciones de trato. Es innegable que hay unas diferencias y hay unas características propias en cada región de España, que son lo que nos enriquece. Pero es muy pernicioso y muy peligroso hacer esa diferenciación entre las nacionalidades y las regiones. Yo quiero puntualizar esto porque se les está ya partiendo de un trato preferente. Decías que aquí el autonomismo era lo mejor para el régimen en el que estamos, por todos los territorios y tal. Ya hubo antes del pacto constitucional una propuesta de intento de constituir España como un Estado federal, que no prosperó. Pero es que el federalismo aquí en España es prácticamente lo que tenemos de facto, con una diferencia. En el federalismo, en las constituciones federales, como la americana o la alemana, está tasada, numerus clausus, lo que es las competencias que pueden y no pueden tener. Entonces, al fin y al cabo, pues bueno, yo soy un lander, yo soy un estado en Estados Unidos, sé lo que puedo hacer y sé lo que no. Y ahí no puedo pasar. Pero como aquí en España todo es negociable, el sistema de las autonomías es el problema por el pacto, porque en el pacto negociaron y negoció Alianza Popular, UCD, PSOE, Partido Comunista, y negoció Convergencia Democrática y Partido Nacionalista, aunque luego se abstuvo. Entonces están dentro de esta redacción. En su pluma está dentro de los artículos de la Constitución. Por lo tanto, es el error. Sistema autonómico, se puede hablar de muchos sistemas para configurarlo. Yo considero que no hace falta tener un sistema autonómico para que haya que venir desde todos los puntos de España a Madrid a resolver una gestión. Yo creo que puede existir un sistema central ciertamente descentralizado en el que se pueda acceder en todos los puntos de España a la administración sin necesidad, pues bueno, pues de tener estos episodios parlamentables que llevamos aguantando 40 años. Alejandro, me quedo contigo. En lo relativo al ámbito internacional, ¿qué opina sobre la membresía en la Unión Europea y luego la pertenencia y actividad de España en numerosas organizaciones internacionales como puede ser la OTAN? Pues bien, yo creo que son dos análisis que al principio son divergentes, pero que luego conectan en el final. Hay que separar primero Unión Europea y OTAN. Yo creo que la Unión Europea es un organismo del que uno no puede abandonar la Unión Europea por las bravas, ahora, como ha pasado con Gran Bretaña. Hay que tener los pies en el suelo. No tenemos una economía ni una industria preparada para hacer algo así, sería un suicidio, pero hay que tender a la soberanía a medio y largo plazo. La entrada de la Unión Europea, todos sabemos cómo fue a costa de nuestra industria y de nuestros bienes, con unos techos de producción que hacían tirar y hacen tirar todavía fruta, leche y de todo. Al fin y al cabo, la Unión Europea como explicación, la explicación de la Unión Europea es no solo el mercado común, sino es el surgimiento. ¿Por qué surge la Unión Europea? Bien, se suele decir que la Unión Europea surge en un intento de pacificar Europa, ¿no? De que las dos grandes potencias, el eje franco-alemán, dejasen de guerrear, porque habían destruido Europa en 2 ocasiones, y Europa tenía que constituir una serie de mecanismos para no entrar en guerra. Primero fue la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, luego el Euratom, luego un montón de historias al fin y al cabo. Bien, esta explicación puede ser parcialmente verdadera, pero esta explicación no responde a la realidad. La realidad es que la Unión Europea surge como un ente económico en respuesta al Pacto de Varsovia. Nace con los dos, el eje franco-alemán y luego el resto de países que la componen en su germen. Creo que es una institución que en su día podía tener muchísimo sentido, pero está recogida dentro de la época del Plan Marshall y de toda la época tan convulsa que vivió Europa, y creo que eso ha ido degenerando. Creo que ese comercio, eso de poner todos los valores estratégicos en común, que era el planteamiento económico, que a mí no me parece una mala idea del todo, como pasaba con la CECA, eso es que luego ya se ha pasado al plano político y se intenta poner en común en el plano político. Y de eso han sacado rédito las dos potencias fundadoras, pues son 8 en realidad, pero bueno, las dos que llevaban la batuta, por así decirlo, los franceses y los alemanes.
Y esto confluye, pues que bueno, al fin y al cabo cae cae el Pacto de Varsovia, aquí seguimos en una unidad económica, vemos que España es muy maltratada, vemos que España se convierte en un país del sector servicios fruto de lo que propicia la Unión Europea, y vivimos en un país en el que además se nos ha castigado en instancias judiciales, por ejemplo. No tenemos que recordar las dolorosísimas condenas en materia penal, por ejemplo, con respecto a la doctrina Parot, se me ocurre, las torturas en los cuarteles. En definitiva, para lo que toques en la Unión Europea, para lo que nos hemos llevado nosotros. Pero esto se concatena con la OTAN. Si hay una de las dos cosas obsoleta, esa es la OTAN. Pero es que además la OTAN es que nos está perjudicando por una razón muy sencilla. La OTAN sí se crea como respuesta directa al Pacto de Varsovia. Se crea para responder militarmente. Por esa razón, Turquía entra en la OTAN, porque allí colocó Estados Unidos los misiles Júpiter, que eran misiles con los que apuntaba cabezas nucleares a Moscú. Y en ese momento político, entendiendo la geopolítica de la lucha de los dos bloques, tiene sentido que Turquía la integre. Pero hoy, cuando Turquía ataca a Occidente con sus flujos migratorios y pide dinero para no hacerlo, cuando Turquía está atacando a otros países miembros de la OTAN y de la Unión Europea, como es Grecia, cuando la OTAN se está metiendo en conflictos con países, que siempre han sido, que son países culturalmente afines a Europa, como puede ser a la Unión Europea, que es Armenia. Y luego el conflicto nuestro, el personal, el que tenemos aquí, al sur de nuestra frontera, en Marruecos. En Marruecos tenemos una cuestión muy, muy curiosa. Resulta que estamos en la OTAN. Resulta que la OTAN lo que nos pide es aportar más dinero. Aportar más dinero porque no aportamos el dinero suficiente para el conjunto de la organización. Mientras que nosotros no aportamos dinero y hemos recibido un escudo antimisiles y las bases americanas que trajo aquí Eisenhower con Franco hace 60 o 70 años, mientras tanto, llevan 40 años armando al enemigo potencial que tenemos en el sur. Que además estos últimos días hemos estado atendiendo a las noticias que se está produciendo un rearme. Mientras que la OTAN nos obliga a estar y nos obliga a aportar, la cabeza de la OTAN, que es Estados Unidos, está armando a Marruecos. Está armando a Marruecos. Y a nosotros mientras nos está pidiendo dinero. Mientras está armando al enemigo potencial que tenemos en el sur. Es una institución que es anacrónica, lo primero, coarta nuestra soberanía innecesariamente sin un conflicto internacional marcado, ni en el que tengamos nada que ver en materia militar, y nos perjudica con el conflicto que tenemos al sur, porque estamos atados de pies y manos a la hora de actuar contra Marruecos, como pasó con el Sáhara hace 40 años, que no se actuó porque los americanos se pusieron entre medias para no propiciar un conflicto porque tenían intereses con el gas saharaui. Al fin y al cabo, la OTAN ya no sirve. Si sirvió en algún momento para algo, no lo sé, pero ya no sirve. Y además es que el propio presidente americano, el presidente actual, no sabemos cómo acabará la cosa, el presidente actual americano ha manifestado siempre ya la desidia por la OTAN y las pocas ganas de continuar con una institución que a mi juicio es anacrónica y perjudicial, a la vez que la Unión Europea en muchos de sus aspectos. En cuanto al tema de la Unión Europea, con independencia de que se pueda opinar que en su día fue un error o no fue un error entrarse por las concesiones que se tuvo que hacer, desde luego tuvo sus beneficios, sus ventajas y tuvo sus desventajas. En mi opinión, el problema de España con la Unión Europea no es tanto la pertenencia a la Unión Europea como sí es la posición que tiene España en la Unión Europea. Es decir, España debería ser, tiene las condiciones para ser una potencia económica que tuviese más fuerza dentro de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Y ya reduciendo, digamos, limitándonos a los últimos años, de 2008 hasta ahora, por ejemplo, por poner dos ejemplos prácticos. La crisis económica de 2008, España se va a la quiebra y tiene que pedir un préstamo para salvar el sistema financiero de no sé cuántos miles de millones de euros a la Unión Europea. En la actual crisis económica causada por el COVID, España tiene que pedir un crédito a la Unión Europea de 140.000 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que el que pone el dinero encima de la mesa pone las condiciones y el que pone las condiciones las va a poner en ventaja para ellos. El problema de España es que no está capacitada, por la mala gestión política que se ha realizado, no está capacitada económicamente para superar por sí misma las crisis. Eso hace que tenga que depender de la Unión Europea. Depender de la Unión Europea es depender de Holanda, Francia y Alemania, que son los que ponen el dinero encima de la mesa. Y eso es lo que le hace a España perder la posición de fuerza de la Unión Europea. Si España hubiese conseguido tener la capacidad económica que debería tener
podría tener una posición de fuerza a la Unión Europea. ¿Para qué? Para negociar absolutamente todo lo que se negocia en Bruselas. Para negociar todo. El problema es que España no puede exigir nada ahora en la Unión Europea, porque entonces los países más fuertes de la Unión Europea le van a decir, no, es que yo te he dejado 140.000 millones de euros para que tu país no quiebre. Por tanto, al final, en mi opinión, no es tanto la pertenencia, máxime cuando pudo ser un error o no entrar, pero una vez que estás dentro, salir, como ya ha manifestado Alejandro, es extremadamente complicado, porque ello podría conllevar una serie de consecuencias económicas y políticas que son impredecibles absolutamente. Con lo cual, no tanto la pertenencia como sí la posición que tiene España en la Unión Europea. Primero, España debería ser más independiente económicamente en el sentido de tener capacidad, autosuficiencia para superar las crisis que vengan, sin perjuicio de que en un momento dado se pueda apoyar en la Unión Europea, pero tener autosuficiencia. Y, en segundo lugar, nuestros gobernantes deberían ir a la Unión Europea y no ponerse de rodillas. Es decir, deberían ir no a conceder, sino en una posición de exigir igualdad y de exigir cosas que a nosotros nos beneficien, que nos beneficien a España como país. Con lo cual, yo creo que la gestión no ha sido la adecuada y eso hace al final que haya muchas personas y mucha gente que, lógicamente, estén en contra de esa pertenencia a la Unión Europea porque ven que nos resta soberanía y, sin embargo, no nos está dando los beneficios que supuestamente nos venden que debería darnos. Con lo cual, yo creo que el problema es de la gestión que se ha hecho tanto por parte de la Unión Europea, pero sobre todo por parte de los gobernantes españoles que no han hecho lo que tenían que hacer y, por supuesto, de la gestión económica que han hecho desde hace muchísimos años, que es lo que nos ha hecho perder fuerza. Yo simplemente puntualizar una par de cosas de las que ha dicho Álvaro. Se ha focalizado mucho en el tema de la mala gestión, que es cierto, es innegable, es una mala gestión. ¿Pero por qué hay una mala gestión? ¿Por qué España no negocia con una posición de preponderancia dentro del mercado común? Porque no la tiene. ¿Y por qué no la tiene? Porque a la hora de entrar se vendió, se tiró, se acabó con ella. Entonces, como era previsible, los gobiernos que teníamos en aquella época, decir, bueno, vamos a entrar en esta organización que parece bastante beneficiosa. Llegamos a pactar y nos dicen, no, miren, es que ustedes tienen que destruir toda la industria pesada que tienen que arrancar un montón de viñedos, matar un montón de cabezas de ganado y luego ya hablamos. Vale, pues las matamos y hacemos del país un sector servicio. Claro, luego viene en crisis. ¿Y qué es lo que tira de los países cuando los países están en crisis? La industria. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos. No tenemos industria porque se la han cargado. Y eso es fruto de otra de las cosas que nos vendían con la Constitución. Oh, tenemos que homologarnos a los países de Europa. Tenemos que entrar en la Unión Europea. Porque es que, claro, tenemos que ser una democracia al estilo europeo. Y si no lo somos, somos un país de menos. Es la envidia que se ha tenido siempre con el resto de países de Europa, como si no fuésemos nosotros suficiente y fuesen los de fuera siempre lo mejor. Eso ha degenerado al final en esta aventura europea, entrando por la puerta de atrás, pero por un problema, que es lo que digo, o sea, vamos de rodillas a negociar porque no tenemos fuerza. Por eso tenemos que pedir dinero. Por eso vienen las crisis y nos tienen que dar dinero. Por eso estamos en la política agraria común. Dicen, oiga, mire, es que usted no tiene dinero, yo no tengo dinero para los aperos de mi cosecha o para tal. Joder, y luego tengo un excedente y lo tengo que tirar. Porque claro, yo no puedo amenazar a la competencia. Vale, pues no lo meto en el mercado común. Voy a intentar venderlo fuera. No, porque la soberanía en materia de tratados para la compraventa y las exportaciones está la mayoría en manos de la Unión Europea. ¿Y entonces yo qué hago? Pues las naranjas las tiro, las tengo que tirar y me muero de hambre. Entonces, el experimento europeo no es una cuestión de que yo no tenga, o sea, no es que yo no tenga, no se haya entrado mal, haya habido mala gestión, que es un poco también lo que hablábamos de lo que es la propia autonomía. La mala gestión viene propiciada por cómo lo van a hacer. Es el sistema que se sigue. Y yo creo que es por eso. Porque aquí tenemos un complejo y lo vamos a tener siempre. Y es fruto, claro, a estos gobiernos llegaron esta panda de indocumentados que llegaron en el año 86 para meternos en la Unión Europea, llegaron, pues por una serie de apoyos constitucionales, unas mayorías absolutas muy grandes, pero unos apoyos de independentistas que también les vinieron muy bien. Y al fin y al cabo en Europa siempre vamos a andar la cuerda floja con todo. Y en materia política, muchísimo. Aliados en la Unión Europea que han escondido a criminales, como ha pasado con Francia.
luego nos han condenado encima. Creo que Europa no ha entendido nunca la idiosincrasia española, porque además hemos estado enfrentados, por lo menos en guerras hace un montón, pero culturalmente toda la vida. Y creo que Europa, en materia económica, puede ser muy beneficiosa. Pero en materia política jamás nos vamos a entender con los europeos. ¿Por qué no? Porque llevamos toda la vida. Esto es un poco como el Madrid y el Barcelona. No se van a entender en la vida. Pues esto es igual, no nos vamos a entender nunca. En materia política, ellos tienen un sentido de la vida, una visión de la vida, del centro de Europa, del norte de Europa, y nosotros tenemos otra. Álvaro, la siguiente pregunta es que, como saben, la Constitución española declara que nuestro país no tiene religión oficial y que los españoles tienen libertad religiosa para profesar aquella que consideren. ¿Creen que el Estado debería incidir en mayor medida en una religión o seguir la senda del laicismo al más puro estilo francés? Bueno, esto es un tema bastante controvertido, lógicamente, porque aquí entran en juego también los sentimientos de las personas, ¿no? Los sentimientos religiosos. Lo que sí que estaremos todos de acuerdo es de que la Constitución, cualquier país, debe reconocer la libertad religiosa. Ahora bien, dentro de esa libertad religiosa podemos tener diferentes grados, como puede ser un Estado aconfesional, como es el caso, un Estado laico, como puede ser el Estado francés. En mi opinión, el hecho de que se recoja la libertad de religión, la libertad religiosa, la libertad de sentimientos, no entra en contradicción con que el Estado pueda reconocer que efectivamente una mayoría de su población, por tradición histórica, en general, desde siempre hemos sido católicos, y no está de más que el Estado reconozca que efectivamente la mayoría de su población es católica. Cuando digo católica no me refiero necesariamente a que crea en Dios o a que vaya los domingos a la iglesia, no. Cuando hablo de catolicismo, hablo de cultura, no hablo de religión. Lógicamente, todo lo entendemos como religión, pero vamos a mirar un poco más allá. La religión no es religión puramente, la religión es cultura, porque es lo que afecta a nuestra vida, es lo que nuestros principios, nuestros valores, queramos o no, seamos creyentes o no, están basados en una cultura basada en la religión católica, con independencia de que de forma efectiva nosotros creamos o no creamos. Por tanto, ¿es correcto o adecuado que el Estado reconozca que la mayoría de su población es de religión, tradición, de cultura católica? En mi opinión, sí. Eso no entra en contradicción con que si hay personas de otras religiones tengan derecho a ello, la puedan ejercer de forma plena, libre y absoluta. Pero vamos a ver, si la religión no es cultura, entonces, ¿por qué los no creyentes también celebran la Navidad? Tienen las fiestas de Navidad, las fiestas de Semana Santa, por cultura. Porque al final eso está impuesto como, no impuesto, está aceptado como cultura en nuestra sociedad. Y eso nosotros tenemos que defender nuestra cultura. Tenemos que defender. Se puede estar de acuerdo o no con la religión o creer o no en Dios o en un determinado Dios concreto. Pero lo que sí que tenemos que defender es nuestra cultura. Por tanto, en mi opinión, sí que es correcto que el Estado reconozca de forma oficial que existe una mayoría católica dentro de su país. Y eso, por supuesto, no tiene nada que ver con que no se reconozca que existan otras religiones y se les pueda permitir, como ya he dicho, ejercerla de forma libre, plena y absoluta, sin ningún impedimento. Bueno, yo en líneas muy generales, o sea, en líneas bastante generales estoy de acuerdo con Álvaro. Lo único que sí me gustaría hacer una serie de apreciaciones. España se justifica católica por su raigambre. O sea, España no puede ser otra cosa que católica, culturalmente por lo menos, porque es que nace así. Como nación histórica, nace en el Concilio de Toledo en el siglo VI, tercer Concilio de Toledo. Nace la Unidad Católica de España, con el rechazo del arrianismo, tal, recarrido de la proclamación del catolicismo y tal. Luego la nación política, la unidad política de España, nace con los reyes católicos, proclamando la unidad cristiana y católica de España, sellando el matrimonio. Y luego, posteriormente, con la conquista, el fin de la reconquista. España durante, ¿qué? Toda su historia, desde el siglo VI, las dudas sobre el catolicismo, en lo que es territorial, ha sido solo en los territorios ocupados por los musulmanes en su época. Pero como España, como habitantes, como españoles, ¿cuándo se ha cuestionado esto? ¿Cuándo se ha cuestionado el hecho de que España, la misma raíz de España sea el catolicismo, al igual que se da un reconocimiento preponderante
a saber por cuánto tiempo, del castellano en España porque es el idioma de los españoles, porque es lo que hemos aprendido, debería darse el mismo para el catolicismo. En cuanto a la libertad de culto, sí, evidentemente, no se puede prohibir que la gente crea y piense como quiera, incluso pueda llegar a desarrollar su culto. Pero la promoción de esos cultos, como está pasando en algunas autonomías, como precisamente Barcelona, en el que se ha incluido la enseñanza del Islam en las escuelas, no puede caber dentro de España, de un Estado que se diga español. El catolicismo es la raíz de España, el catolicismo es su cultura, el catolicismo lo es todo en España, al fin y al cabo. Se puede creer, se puede no creer, ahí sí que estoy de acuerdo con Álvaro, pero como instrumento cultural, como análisis cultural, España se justifica precisamente por eso. Y su conformación histórica, la misma conformación de la expansión de nuestra cultura en América, se justifica también por el catolicismo. Entonces, negar algo tan rico, algo que nos ha hecho tan grandes, que nos ha hecho tan preponderantes, que nos ha llevado a tener el privilegio de marcar el paso, no marcar el paso manu militari, que sí lo hemos hecho, pero marcar el paso culturalmente y que 800 millones de personas en el mundo hablen el castellano. Ya por un sentimiento de orgullo, que yo creo que ese es uno de esos problemas que tenemos, un orgullo que se nos ha arrebatado por la mala educación que se nos han dado, fruto de la laxitud constitucional, tenemos una obligación histórica para la defensa del catolicismo y de la promoción del Estado, lo cual no implica que se inmiscuya el uno en el otro. Pero con respecto al laicismo, que aquí en España es creciente, quería hacer una puntualidad. En Francia tienen un problema muy gordo que probablemente nosotros tengamos dentro de muy poco. Ya hemos sufrido algún zarpazo, que es la cuestión del islamismo. Escuché a Macron en unas declaraciones decir que, bueno, que la respuesta ante estas cosas que es el laicismo, ¿no? Que hay que reivindicar los valores del laicismo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedes combatir culturalmente a un tipo que va con un cinturón de explosivos dispuesto a reventarse en una plaza pública por Alá, diciendo, no te revientes, piensa en la separación de poderes, por favor, piensa en la Revolución Francesa, piensa en la democracia? Creo que si no hay una batalla cultural, creo que si nosotros no reivindicamos nuestros valores, no podemos combatir al enemigo que se nos viene encima, porque son nuestros valores lo que nos hace ser nosotros y no ser ellos. Y precisamente por eso tenemos que promocionar lo que tenemos y ser lo que somos y no negar lo que somos. Somos un país católico. Por mucho que haya, incluso en un porcentaje, incluso que aquí en España haya un 70% de ateos, España seguirá siendo católica, siempre. Y eso yo creo que si se cuestiona aquí y no se da la preponderancia cultural que necesita la religión católica aquí en España, creo que nos hacemos un flaco favor y es otro ataque a la línea de flotación de nuestra propia nación, como es el sistema de las autonomías. Es un poco la conformación antinacional de un texto constitucional. Ahí estoy de acuerdo con Alejandro en el sentido de que España históricamente no se entendería sin el catolicismo. Igualmente, el catolicismo no se entendería lo que es hoy actualmente sin la expansión que hizo España en el pasado. Con lo cual, comentando y simplemente por terminar, como había dicho ya, vamos a intentar entender la religión católica no como religión, sino como cultura y como historia, que son uno de los pilares de todo lo que conocemos hoy en día, de todo lo que conocemos. Con lo cual, ahí sí que también coincido con Alejandro que lo que tenemos que hacer es proteger nuestra cultura, insisto, cultura, para evitar que se nos imponga otro tipo de cultura que no va con nuestras costumbres, que no va con nuestro modo de vida. Sin embargo, esa cultura tiene que venir precedida por la religión. Es decir, sí, sin duda. No podemos dar tampoco un concepto, por así decirlo, utilitarista de la religión. O sea, al fin y al cabo es un sentimiento y una fe. Tiene que haber cabida, evidentemente, en el Estado para los que no crean o crean en otra cosa. Eso, pues, es evidente. Pero no podemos negar tampoco la raigambre religiosa y lo que es el sentimiento religioso y cómo se justifica. Y yo creo que aquí nos llevamos un poco las manos a la cabeza porque estamos muy acomplejados en todo. Fíjense en el Estado más laico después de Francia, yo creo que es Estados Unidos, que juran el cargo a los presidentes con la mano en la Biblia, ¿sabes? Y es un poco, pues eso, pues no tenerlo claro. Yo creo que si la aceptación cultural viene, después puede venir la aceptación doctrinal religiosa.
y tenerlo claro y por lo menos que se conozca. Como en España es lo mayoritario, el catolicismo no se entiende sin España y viceversa, vamos a dar la oportunidad de que los españoles lo conozcan, de promoverlo, de que lo estudien. Y si les gusta, perfecto, y si no, pues que sean otra cosa. Pero España es lo que es y eso es innegable. No sé si habéis escuchado que en las últimas semanas ha sido en Chile, se ha celebrado un referéndum para decidir una nueva constitución y también cómo se va a desarrollar esas cortes constituyentes. Y eso emana un poco de un hartazgo, de una falta de representación que la constitución de Pinochet en el 80, cómo se percibe en la población, ya que en este propio referéndum se ha aceptado la creación de una nueva Carta Magna con alrededor de un 78% de apoyo. Entonces, dado el momento que vivimos, los retos de España para los próximos años y la carencia de cohesión social, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿creen que sería oportuno reformar la Constitución en algún artículo concreto, capítulo o materia? Alejandro, ¿entiende usted? Bueno, yo creo que los episodios que hemos visto en Chile yo creo que no tienen nada que ver con no creo que se tiene que mezclar el hecho de un espíritu constituyente o reconstituyente, porque creo que en Chile lo que hay es un enfrentamiento político-social. En Chile se están quemando catedrales, se están quemando iglesias, está habiendo una ofensiva por parte de la extrema izquierda, por parte precisamente no del laicismo, del anticlericalismo, que es el que está marcando el paso en el país, y en el constitucionalismo, y no es la expresión popular de unos sentimientos nacionales de falta de representatividad. Yo creo que esos no son los motivos de las protestas que hay en Chile. Los motivos son precisamente la negación propia de lo que es Chile, y eso es el peligro que aquí nos abarca. Chile se está negando a sí misma como una nación católica, como una nación con una serie de composiciones, y eso está llevando a que la extrema izquierda anticlerical salga en escena y vaya directa a por lo que compone Chile como nación. Y esto se puede extrapolar aquí. Lo que pasa, hay que diferenciar el escenario. Aquí podríamos hablar de una reforma, se puede hablar y se tiene que hablar y se tiene que hacer una cuestión constitucional, una cuestión constituyente, pero yo no creo en la reforma porque no creo en el espíritu que la configura. España, esta constitución, este espíritu de transición que tantas veces se ha puesto en valor, no es un espíritu de entendimiento en pos de la paz y la prosperidad de los españoles. Es un entendimiento en pos de las apetencias propias de un montón de caciques en un montón de sitios que se lo han querido llevar y se lo han llevado. Es un espíritu de que unos cuantos se lleven lo de unos muchos. Entonces, esta Constitución, fruto de cómo está redactada, fruto del espíritu con el que está redactada, no tiene mucho que salvar, bajo mi punto de vista. Por lo tanto, lo que hay que abrir es un proceso constituyente nuevo. Hay que ver las realidades. Hay que adaptar esta Constitución para dar armas jurídicas, para poder controlar la economía y así poder intentar mejorar y ser más independientes a la larga de los poderes supranacionales en los que estamos inmersos. Esta Constitución, por puntualizar algunos, porque yo creo que tiene varios, esta Constitución, aparte de los errores que he planteado antes y las contradicciones que se puede uno encontrar en un montón de artículos, es un aspecto además que es muy curioso porque siempre se habla de la democracia, que en España democracia como tal no existe, existe una partitocracia. Se habla sobre todo del Poder Judicial, un Poder Judicial que el espíritu constitucional era el defender, ¿no? esos valores democráticos que luego se han cambiado en leyes orgánicas y que al fin y al cabo indirectamente el Poder Judicial lo eligen los políticos, ergo el Supremo y todas las instituciones jurídicas de España. No existe una separación de poderes porque no existe la Constitución una garantía más allá de la declaración, separación de poderes. No. Tenemos un Tribunal de Garantías Constitucionales, que es el Tribunal Constitucional, que está politizado. ¿Cómo podemos garantizar la independencia de los poderes judiciales o de los poderes del Estado si el que tiene que interpretar la Constitución está controlado por los partidos políticos y lo faculta la propia Constitución? ¿Pero esto qué significa? Esto es una broma lo que hay en esta Constitución, está mal redactada y además es que artículo por artículo uno se ve claramente identificado con la idea de que es lo que pretendían. Pretendían una patrimonialización del Estado por parte de los partidos políticos y es lo que tenemos aquí. Y al fin y al cabo es una contradicción tan grande, es un espíritu que no tiene que ser de reforma porque tenemos que plantearnos lo que queremos ser de una vez.
tenemos que tener en cuenta que España, así como va, no va a aguantar mucho, ya somos una colonia y no vamos a aguantar mucho más así. Entonces, o nos ponemos un poco las pilas en estos aspectos, o España, esta Constitución va a acabar con España, por las libertades que da a los que se la quieren saltar. Porque es un texto con muy buenas intenciones que no acaba en nada, que todo es incompleto, que se contraría, que da una serie de libertades a ciertas cosas, o sea, a expresiones políticas como puede ser el independentismo, que no se puede negar, la democracia y el sistema parlamentario que existe en países como Francia ya está completamente proscrito. Entonces, esta Constitución no cabe una reforma, y menos con los políticos y con la sociedad que tenemos ahora. La reforma tiene que ser un poder constituyente de personas convencidas, de personas con conocimientos, de personas que además tengan un bagaje para poder hacer esto, porque no podemos dejar esto a la voluntad popular, porque al final acaba lo que pasó en la primera Constitución y lo que pasa en Chile. Se promete una nueva Constitución, vamos a cambiar un montón de líneas generales. A la gente le parece fantástico. No creo yo que el 60 y tantos, 70% que votó a favor de la Constitución supiese que, por ejemplo, no existían cláusulas para traspasar competencias a las autonomías. Y si existen, son muy cortas. No creo yo que lo supiesen. No creo yo que supiesen un montón de artículos. Además, que es que en España, de los que votaron la Constitución, solo existe un 25% ya. El resto ya ha muerto. Entonces yo creo que es un poco de darnos otra. Pero no con los aspectos. La democracia y el poder de elección siempre no lo justifica todo. Y lo estamos viendo en Chile y lo veríamos aquí en España muy peligrosamente. Entonces yo creo que tiene que ser por un grupo de personas con un bagaje y con intención, sobre todo, de sacarnos del atolladero donde está. Yo creo que se puede estar de acuerdo o no con Alejandro, pero sí que veo un problema, y creo que es un problema muy relevante para poder hacer la reforma que comenta Alejandro. Es decir, Alejandro hablaba de abrir un nuevo proceso constituyente. Es que tú no puedes abrir un nuevo proceso constituyente de cero. Lo que se necesitaría es reformar la Constitución actual. Luego, si quieres abrir, una vez que la has reformado y has abierto el proceso, hacer un nuevo proceso constituyente. Pero el problema es que la Constitución, se podrá estar de acuerdo en que es correcto o no, pero está blindada. Es prácticamente imposible modificarla. Eso sí que es cierto, lo comentó antes Alejandro, es prácticamente imposible modificarla. Entonces, abrir un proceso constituyente de cero no es viable. Eso se hizo en el año 78 porque salíamos de una dictadura, se derogaron las leyes fundamentales y había que hacer una constitución, pues se empezó de cero. Pero ahora mismo rige la Constitución del 78. Lo que no se puede es empezar un proceso constituyente de cero sin derogar, sin reformar la que está ahora mismo actualmente en vigor. Sí se puede. Hay precedentes, de hecho. De hecho, yo creo que aquí hay una Constitución que derogó a otra sin seguir los procedimientos constitucionales, que fue la de la Segunda República. Y se hizo, y se abrió, y tuvimos un rey que se largó, y se abrió jurídicamente, y tuvimos un proceso constituyente, y no hace falta, y no se pegaron tiros. Yo tengo muchas dudas sobre si eso jurídicamente, digamos, se podría encajar. Un régimen que acaba con otro no sigue sus reglas jurídicas. Más allá yo tengo mis dudas. Se puede estar de acuerdo o no en que se puede modificar, pero jurídicamente hablando lo veo complicado iniciar un proceso constituyente de cero con la legitimidad democrática, ¿de acuerdo? Lógicamente, sin legitimidad democrática, que ahora mismo la tiene el Parlamento, sí se puede hacer cualquier cosa, pero teniendo en cuenta esa legitimidad democrática, creo que la única vía posible sería hacer una reforma. Y hacer esa reforma es muy complicado por las mayorías que se exigen. Y luego, en cuanto a los retos que tiene España para los próximos años, que comentaba, yo tengo la duda si son retos asumibles o no. Porque yo tengo realmente la duda si España ha llegado a un punto de no retorno. Es decir, llevamos con un comportamiento y un uso desleal por parte de todos nuestros gobernantes desde hace más de 30 años que ha desembocado en diferentes problemas sociales, políticos y económicos. Yo tengo serias dudas, sinceramente, sobre si España ha llegado a un punto de no retorno y se conduce hacia la autodestrucción o realmente puede reconducir la situación.
¿Que el camino que llevamos es el de la autodestrucción? Seguro, al 100%. Porque cada vez negamos más nuestras raíces, cada vez legislamos más en contra de nuestros propios intereses y los comportamientos y las actitudes de todos, insisto, todos, independientemente del color político, nuestros gobernantes van en contra de los intereses muchas veces de nuestro propio país. Con lo cual, yo dejo ahí mi reflexión porque no sé cuáles, o sea, sí sé cuáles son los retos que tiene España en el futuro a medio y a largo plazo, pero realmente tengo dudas muy serias de si son asumibles o la autodestrucción de España es inevitable. Yo lanzo simplemente una pregunta al aire, ¿vale? Y es si es verdaderamente justificable y asumible que a tenor de la voluntad popular o de lo que unos políticos lleven envenenando durante 40 años en diversas partes de España, ¿es asumible que España esté abocada a un proceso de autodestrucción y que se llegue a la autodestrucción porque así lo quiera la mayoría? ¿Es asumible que exista una mayoría de personas que además es que lo que les pasa es que están adulteradas, y ya no estoy hablando solo de independentistas, o sea, no estoy hablando de personas que estudian en una Icastola, en un colegio público en Badalona, no, estoy hablando de los programas educativos que se nos dan a todos en los institutos y en los colegios. ¿Cómo no va a haber endofobia? ¿Cómo no va a haber endofobia si nos enseñan a odiarnos? Entonces, los que tenemos conciencia de que España no es lo que nos han vendido en estos últimos 40 años, que no somos el coco, que no nos tenemos que avergonzar porque no somos malos, hemos sido una nación preponderante y determinante en la historia, debemos asumir que por un voto, por una mayoría de 99,9%, que mañana diga España se tiene que destruir, se tiene que quemar hasta la última iglesia y hasta la última bandera de España, quemamos todo lo que hay y nos vamos. ¿Lo debemos de asumir? ¿Debemos de asumir eso? ¿Debemos de asumir que eso es bueno y que porque así lo ha querido, así se ha querido, así tiene que ser? Vamos a llegar a plantear en un referéndum, por ejemplo, yo qué sé, si Dios existe, si el cielo es azul. Yo creo que a lo mejor eso de mantener ese legitimismo, ¿no? Ese legitimismo institucional de un sitio a otro, evidentemente, un cambio, una reforma constitucional, bajo mi punto de vista, daría pie a otro modelo de Estado, a un Estado central por lo menos. Entonces, es que un régimen no tiene por qué justificarse, no tiene por qué ser, porque esté fundamentado jurídicamente, no es menos legítimo que otro. Porque en España, aquí además, ha habido siempre unanimidad popular de que la Segunda República era muy legítima. Y todas las constituciones que se han ido sucediendo a lo largo del siglo XIX, y han sido unas cuantas, una derogaba a la anterior. Y no era por los procesos que venían recogidos, era por pronunciamientos, lo que fuese. Pero entraba en juego otra nueva con instrumento y con legitimidad. Entonces, aquí se puede pasar a otro escenario contra legitimidad y puede seguirse o no los procedimientos constitucionales, porque es imposible cambiar la Constitución. Vamos a ponernos en el supuesto. ¿Ustedes se creen de verdad que los partidos políticos van a estar de acuerdo en hacer una reforma constitucional para cambiar el sistema autonómico, por ejemplo, cuando son ellos los que detentan el poder autonómico? ¿Ustedes se creen que van a llegar a eso? A decir, bueno, vamos a restar, vamos a hacer unas cláusulas, vamos a tasar en la ley lo que podemos transferir y lo que no, y vamos a restar competencias. Pero es que eso no lo van a hacer ni los gobiernos del Partido Popular, ni los gobiernos del Partido Socialista, ni mucho menos los independentistas. Por eso, aquí nos la tenemos que tragar, porque son sus intereses, los intereses de los partidos políticos contra los intereses de España, auspiciados por la Constitución. Si quiere comentar una última cosa, Álvaro, y si no, pasamos ya al turno de preguntas. No, si quieres pasamos ya al turno de preguntas, no hay problema. Perfecto. Diego preguntaba acerca del modelo estatal en cuanto a la religión, pero creo que ya ha sido respondida cuando se ha planteado la pregunta. Si no, Diego, si quieres puntualizar algo, preguntar algo más en concreto, escríbelo. Y la siguiente pregunta es de Alejandro, que pregunta, ¿controlar la economía en qué extremos? ¿Favoreciendo consumo frente a inversión privada? Controlar la economía en función incluso a los pretextos constitucionales que tenemos, que incluso en el artículo 38
se presume, si fuese necesario, la planificación de la misma, de la economía. Controlar la economía desde el punto en el que yo no quiero controlar la panadería de abajo de mi casa, ni la tienda, ni la mercería del barrio. No quiero controlar eso. Precisamente, yo lo único que quiero es que el Estado tenga los medios, los sectores de producción estratégicos para evitar que sean un monopolio y así poder favorecer los intereses de los españoles. Ni más ni menos. ¿Que puede haber más regulacionismo, menos regulacionismo? Habrá sectores, habrá veces que la inversión privada sea una cosa positiva, a veces que no. Entonces, yo creo que en esa cuestión, la Constitución, creo que debe de ser una Constitución que dé armas a los estados para poder actuar en función del momento económico en el que se vean inmersos. De acuerdo. Pues si no hay más preguntas, creo que podemos dar por finalizado el debate. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes por participar. La verdad es que creo que ha sido un debate bastante dinámico, en el que incluso se han llegado a acuerdos, tanto acuerdos como discrepancias dentro de ambas posturas. Y nada, otra vez igual, muchísimas gracias por participar y por dedicarnos un poco de tiempo. Espero que os haya gustado también a vosotros los asistentes. Y voy a compartir aquí nuestras redes sociales por si queréis echar un vistazo. Y nada, ya despido el debate, así que muchas gracias a Alejandro y a Álvaro y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Ha sido un placer debatir contigo, Álvaro. Muchas gracias. Igualmente, Alejandro, y gracias a todos los asistentes también. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.